Y quiero que lean ustedes, por favor, Daniel 9:24 hasta el versículo 27, junto conmigo en alta voz. Primero lean ustedes el 24. Oh, aleluya. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69. 7, 62 más 7, ¿cuánto es? Ok, buenos para la matemática, muy bien. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí es donde nos centraremos. Y por otra semana, una semana de años proféticos, la última semana de 7 años proféticos, y por otra semana confirmará, esto es aquel príncipe malvado, el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es una abominación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tomen asiento dando gloria a Dios. Bueno, quiero presentarles una imagen rápidamente para que nos podamos y digamos alinear al propósito. Hay una imagen que he preparado, una diapositiva con una línea del tiempo para que podamos entenderla. Es esta, muy bien. Estos son los asuntos generales de la gran tribulación. Todo el marco o el cuadro profético se puede entender bien a través de esta línea del tiempo. Aquí esta línea roja sería como la línea del tiempo. Y sabemos que nosotros estamos viviendo aquí, antes del arrebatamiento de la iglesia, antes de la venida secreta, antes del arrebatamiento. A este tiempo en el cual nosotros vivimos se le llama principio de dolores, principio de dolores. Y ya estudiamos acerca de todas las señales antes de la parucía, es decir, todas esas señales que indican los principios de dolores. Es más, aquí están. Estudiamos varias señales, no aparecen todas porque la pantalla todavía, bueno, no alcanzo allí, pero yo se les voy a enviar este cuadro para que lo estudien con detalle. Hablamos sobre un estudio minucioso de Mateo 24, las profecías del Señor, donde habla de la señal bélica, espiritual, biológica, todo lo que antecederá a un tiempo peor, que es el que estaremos estudiando ahora. Principio de dolores es el tiempo en el cual nosotros vivimos. Este tiempo está antecediendo a un periodo el cual la Biblia le llama la semana 70 de Daniel, una semana de años, los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel. 69 de ellas ya se han cumplido y ahora estaremos estudiando, por lo menos generalmente, esta etapa. Noten un detalle importante, y es que antes de iniciar esto llamado tribulación, que es los primeros 3 años y medio, y gran tribulación, que son los segundos 3 años y medio, para completar estos 7 años, donde a la mitad de este tiempo la Biblia le llama la abominación desoladora, donde leímos nosotros. Pero para que esto comience a ocurrir, debe ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, una vez que la iglesia es arrebatada, va al cielo, a las bodas del Cordero, va al tribunal de Cristo, de lo cual también ya estudiamos. Pero aquí en la tierra comenzarán a ocurrir los peores, digan conmigo, los peores 7 años
de la historia de la humanidad. Y son los peores en todo el sentido. Ahora me voy a enfocar en otro sentido. Es decir, no solamente son los peores porque vendrán las peores plagas, las peores desolaciones, no solo porque serán los peores, el peor gobierno de la historia humana se desarrollará en estos 7 años, el gobierno del anticristo. Las peores guerras, la peor guerra, la tercera guerra mundial, el Armagedón, ocurrirá aquí al final de estos 7 años. Todo lo peor que usted se pueda imaginar ocurrirá allí. Pero una de las pruebas bíblicas que le voy a mostrar rápidamente es que en esa generación, escuche esto, una vez que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, resucitan los santos que han muerto desde el Pentecostés hacia acá como iglesia, somos arrebatados para ir al cielo. En la tierra quedan los apóstatas que entran a la gran tribulación y quedan todas las naciones perdidas, queda el remanente de Israel, pero también queda una multitud de gente que todavía no ha oído ni ha visto su gloria, porque hay países enteros de miles y miles y miles donde lamentablemente debido a los gobiernos dictatoriales, ya sea comunistas, socialistas, islámicos, etcétera, no se permite predicar el evangelio ni traducir siquiera la Biblia dentro de esos países. Hay países donde por decreto, por ley, está prohibido traducir la Biblia a sus naciones, y no estamos hablando de 4 o 10 personas que viven ahí, estamos hablando de miles y millones de personas que viven en esos territorios. Hay lugares donde aún la iglesia clandestina, es decir, la iglesia verdadera que tratan de predicar clandestinamente, no puede hacerlo. China tiene alguna ventaja, pero hay otros países peores que China donde no se puede definitivamente, es un caos. Por eso, en esta semana de años de la gran tribulación, de esos 7 años, estará ocurriendo lo peor de lo peor. Y entre lo peor de lo peor que estará ocurriendo es que en esta generación le puedo llamar a la peor generación de la historia de la humanidad que vivirá en aquel tiempo, en la peor generación. Y hay prueba de ello. Los que están estudiando conmigo en el Seminario Bíblico y Teológico y hemos estudiado las 7 ideologías del mal, saben que las 7 ideologías son realmente las 7 doctrinas más fuertes que en el tiempo tribulacionario tendrán su mayor auge. La doctrina comunista y marxista socialista, la doctrina abortista, la doctrina del ocultismo evolucionista y todas las que ustedes puedan recordar, todas esas doctrinas perversas, aquí en este tiempo van a tener su mayor desarrollo, todas y cada una de ellas. Pero una de las cosas que me llama la atención es que al final de estos 7 años, quise esto para que lo tengan allí en mente, vendrá lo que se llama la segunda venida de Cristo, la venida pública. Recuerden, el arrebatamiento es cuando la iglesia va de la tierra al cielo para encontrarse con el Señor en el aire. Pero la segunda venida de Cristo es cuando Cristo viene con la iglesia y sus santos ángeles a la tierra para pelear en aquella batalla llamada el Armagedón y para destruir el reino de la bestia que estará gobernando aquí en este tiempo, y luego establecer lo que se llama el milenio, el reino más hermoso que habrá aquí en la tierra, pero que tendrá un inicio y un final. Por eso se llama 1000 años, milenio. Luego viene el trono blanco, ya algunos han estudiado eso conmigo, que es el juicio final. Es cuando ya todos los que han muerto desde la antigüedad hasta ese tiempo van a resucitar para recibir un juicio final y luego ser lanzados. Todos ellos, si se murieron mal, están en el infierno ahora, pero saldrán del Hades o saldrán del infierno para ser echados a un lugar peor que ese, llamado el lago de fuego y azufre, que según Apocalipsis 20 hasta el infierno mismo será lanzado allí adentro. Y luego viene el reino eterno. Bueno, la imagen es bastante grande, no me alcanzó toda, pero bueno, por lo menos dejémoslo allí, porque en el escenario en el que nos vamos a centrar ahora es en este. ¿La iglesia está esperando el arrebatamiento o la segunda venida? La respuesta es sencilla, el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es la primera parte de su venida
en secreto por los suyos, mientras que la segunda venida es Él con los suyos para establecer el reino milenial, de lo cual también estaremos estudiando. Es decir, el tema de profecía, Dios mediante, uno de los libros que a futuro saldrá se llama precisamente así, se llama Una mirada en el calendario de Dios. Será un compendio de todo lo que he venido enseñando desde hace años y es necesario que se lo tenga en cuenta, porque si usted no tiene en cuenta este cuadro mental, entonces muchos se confunden y no saben, bueno, qué diferencia hay entre el arrebatamiento y la segunda venida. Ya lo hemos estudiado, cuál es el principio de dolores, qué es la tribulación, qué es la gran tribulación propiamente y todo lo que tiene que ver con este escenario. Pero una cosa bien importante, mientras tienen esa imagen, no la quiten, dejémosla allí hasta que yo le pida, asuntos generales de la gran tribulación, es muy importante. ¿Por qué? Porque ese tiempo que comienza a partir del levantamiento de la iglesia y termina, el tiempo tribulacionario comienza con el levantamiento y termina con la segunda venida de Cristo. Hay algunos asuntos que nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, para los que estudiamos escatología y profecía bíblica, una de las cosas que más le ayudan a entender es tener la capacidad, primeramente, de Dios, por supuesto, pero tener la capacidad de relacionar los escenarios o los eventos de las naciones con la profecía bíblica. Noten un detalle bien importante que les voy a explicar en un momento, y es que cuando podemos hacer eso, nos resulta mucho más fácil entender muchos de los aspectos de las Sagradas Escrituras. Un detalle bien importante es que esta gran tribulación, que es una semana de años dividida en dos partes, es la última semana de las 70 semanas de Daniel en su visión, conocida como la 70ª semana de la profecía de Daniel. Hoy, es decir, en esta temporada, nos encontramos en un periodo bien tremendo, intermedio, entre la semana 69 y la semana 70. Es decir, la semana 69, como lo veíamos aquí, termina en el momento en el cual el Señor está aquí en la tierra y es ofrecido como un holocausto, porque parte del propósito de este tiempo, como dice allí, era terminar la prevaricación, poner fin al pecado, algo que en realidad ocurrió en la cruz, pero el pecado persiste, expiar la iniquidad ocurrió allá, pero eso tiene un alcance a futuro todavía, traer la justicia perdurable, algo que todavía no ha pasado. Esto ocurrirá después incluso del mismo milenio. Así que el profeta Daniel está hablando de cosas muy tremendas allí, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, ungirlo como rey. Esto será en el milenio. Entonces las 70 semanas son tremendas porque nos revelan eso, y eso ya lo estudiaremos más a fondo. Y es que Jesús en su primera venida vino primordialmente como sumo sacerdote, vino como el sacerdote y también a la vez como la ofrenda, pero en su segunda venida vendrá como rey para establecer su reino aquí en la tierra. En su primera venida viene como cordero, pero en su segunda viene más como un león. Y ahí es donde está la diferencia. Ahora, si usted hace un análisis de estos detalles, soy consciente que ya hay hermanos que tienen conocimiento, que tienen más antigüedad o que han estudiado, y hay amigos. Entonces voy a procurar ir siempre de la manera más clara para que todos puedan salir empapados del asunto. Y es que una vez que Cristo el Señor muere, lo lógico era que la última semana continuase, pero no ocurrió así. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que aunque el propósito de las 70 semanas es con su pueblo y con su santa ciudad, es decir, con el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, aún así ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Juan dice que a lo suyo vino y que los suyos
no le recibieron. Y allí es donde ocurre lo que el apóstol Pablo le llama el endurecimiento en parte de aquella nación. Aquella nación entró en un proceso de dureza de corazón, pero esa dureza de corazón de la nación de Israel, que rechazó al Mesías, al verdadero Dios manifestado en carne, al amado Señor Jesucristo, esa dureza de corazón sirvió para que hoy, 2000 años después, estemos viviendo en un lapsus de tiempo, que es un lapso de tiempo, que es como un intermedio de tiempo, de gracia, de misericordia, donde a los que le recibieron, dice la Biblia, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos viviendo en ese tiempo. Una vez que Jesús muere, debía comenzar la semana 70, pero por la gracia de Dios y por el propósito eterno y por la misericordia del Señor y también por todo lo que es la providencia divina en su soberanía, que permitió todo este escenario de que aquella nación endureciese su corazón, que aquella nación no aceptase al Mesías, inmediatamente pudiese haber continuado su propósito con ellos. Pero hoy, 2000 años después casi de ese escenario, usted y yo tenemos todavía oportunidad de alcanzar la gracia de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios pone un freno a ese reloj profético. Y en ese freno comienza una etapa llamada el principio de dolores. Ya estudiamos eso, todas las pestes, hambres, terremotos, situaciones de toda índole que han ocurrido y que cada vez se van incrementando. Ahora, ¿por qué quise tomar estos minutos allí para explicarle esto? Es porque este tiempo en el cual nos estaremos centrando, este escenario de 7 años, es un tiempo que durará exactamente eso, 7 años, pero estará dividido en 2 partes. Por eso vemos 3 años y medio que propiamente se le llama tribulación, palabras que Jesús mismo dijo en Mateo 24, y la segunda parte se llama la gran tribulación en sí. Y él hace esa distinción entre tiempos de principio de dolores, luego de Mateo 24:9 en adelante habla de tribulación, luego de Mateo 24:16 en adelante habla de gran tribulación. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta. Ahora, este tiempo llamado gran tribulación, ya sabemos, tiene varios nombres, por eso tuvimos que estudiarlos. Tiempos, también se le llama, y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días, que equivale a un tiempo específico dentro de esa gran tribulación. Pero en ese escenario, como lo decíamos hace un momento, saldrá a flote, saldrá a luz lo peor de no solamente de la maldad de estos personajes. Por ejemplo, de ello ya estudiaremos a fondo. La primera bestia o el anticristo, que aparece en 2 Tesalonicenses 2:3, el falso profeta o la segunda bestia, que aparece en Apocalipsis 15:13 y 19:20, el gran dragón o Satanás, Apocalipsis 12:9 y 21 al 12, esa es la trilogía satánica. Obviamente esto estará influenciando en este tiempo de una manera tremenda, pero un detalle tremendo y fuerte es que no solamente se derramará eso, sino que digámoslo de esta manera, si se permite el término, la calidad de las personas será de lo peor, de lo peor, de lo peor. Es decir, en la época en que vivimos, ya usted sabe que hoy en día se practica un tipo de cosas que algunas son innombrables, indecibles, cosas cada vez más aberrantes, cosas cada vez más despiadadas, cada vez más pervertidas, cada vez más obscenas, cada vez más terribles. No obstante, a medida de que la iglesia sea arrebatada y este tiempo empiece a darse, la percepción espiritual de la gente que viva en la tierra será cada vez más hacia abajo. Por eso le quiero llamar a este momento de este mensaje la involución moral de la generación que vivirá en tiempos tribulacionarios. Diga, involución moral.
Involución es ir hacia abajo, ir hacia, como dice el Salmo, en un deslizadero. Y se lo voy a mostrar rápidamente. Vaya por favor a Apocalipsis y vamos a hacer un análisis rápido. Apocalipsis capítulo 6. Y usted va a encontrar algo muy interesante allí de cómo será ese escenario. Es decir, aún antes de estudiar en este tiempo sellos, copas, trompetas, jinetes, ayes, plagas, copas de la ira de Dios, todo lo que se derramará en ese tiempo, antes de estudiar a los personajes siniestros de la gran tribulación, antes de estudiar todo eso, necesitamos mirar cómo será la calidad moral de la gente que viva en aquel tiempo. Y esta es una razón de peso para que la iglesia entienda que la obra de Cristo en el Calvario es tan perfecta que si usted piensa que lo que se ve ahora en la generación de ahora, antes del arrebatamiento de la iglesia, es terrible, lo que ocurrirá después de ello es todavía peor. Todavía peor. Vamos a verlo. Apocalipsis 6. Y usted va a tener su Biblia ahí abierta y usted se va a dar cuenta cómo al ir avanzando en el Apocalipsis, usted va a mirar algunos detalles muy interesantes donde usted va a ver la calidad tan terrible que va en retroceso la humanidad de aquel entonces. Apocalipsis 6:12, lean conmigo. Si están allí digan amén. Dice, miré cuando abrió el sexto sello. Ya estudiaremos sobre los sellos, pero dice el sexto sello. Y he aquí hubo un gran terremoto. Esto es lo que pasará en aquel escenario. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Diga, cataclismo. Es decir, la tierra será azotada sin precedentes por los asteroides y por las fuerzas poderosas, de alguna manera, que Dios ha creado para que sean parte de este juicio. Todos estos astros y todos estos asteroides y todo esto cae aquí para traer más ruina. Pero dice, y el cielo, versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla y todo monte se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Bueno, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, obviamente aquí menciona un gran terremoto, pero no es el mega terremoto del cual la ciencia habla, porque Apocalipsis lo muestra más adelante, ese mega terremoto de talla mundial, cosa que todavía no ha ocurrido jamás en la historia. Pero aquí está hablando de ese asunto, el gran terremoto, caos, un asunto terrible. Y miren lo que dice, miren la calidad de las personas en aquel momento. Miren lo que dice, versículo 15. Y los reyes de la tierra, es decir, los que están en poder, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, pero como el pecado no solo es de los ricos, sino también de los pobres, dice, y todo siervo, esclavo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Mire la condición. Es decir, esto es lo mejor, entre comillas, que se puede encontrar. Porque mire lo que dice. Dice que ellos, al ver todo esto, ellos se esconden entre las cuevas, entre las peñas, se esconden entre los montes y decían a los montes y a las peñas, díganlo conmigo, ¿qué decían? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese es el primer nivel. En el sexto sello de Apocalipsis 6, la gente tiene al menos cierto grado de reconocimiento de la ira del Cordero. Ellos dicen, escóndanos de la ira de aquel que está sentado ahí en el trono. Capítulo 9, vamos al capítulo 9, versículos 13 en adelante. Y miren cómo la cosa se va poniendo tan terrible moralmente hablando.
del 13 en adelante. El sexto ángel, esto ya es trompetas. El sexto ángel tocó la sexta trompeta, en este caso la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Esto aquí es el Armagedón. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados. Estos son ángeles de guerra, ángeles de demonios, obviamente, seres caídos, que cuando son sueltos, porque los de Dios no están atados, estos están atados, pero son tan terribles que solamente con soltarlos se va a desatar aquí una gran guerra. Y miren lo que dice: y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados. Ellos tienen su hora, día, mes y año. Por eso el calendario de Dios tiene fechas exactas. Va a ocurrir a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Lo sueltan y provoca que la tercera parte de la humanidad muera. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Pregunte, ¿qué gobierno, qué potencia mundial tiene 200 millones de soldados? Y eso es interesante, y ya lo hay. ¿Usted sabe cuántos tienen en China? Investigue los datos de las potencias que hay en ciertos lugares del mundo. Todas las naciones del Oriente van a unirse en este ejército, y eso incluye aquellas naciones comunistas. Por eso de atacar el socialismo y comunismo no es solo un asunto político, es un asunto serio, porque esta es parte del gobierno diabólico que tratará de oponerse para destruir a la nación de Israel. Por eso dice, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, a los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y ahí comienza a describir obviamente máquinas de guerra. Y esto lo estudiaremos a fondo. Por eso quiero que salte al versículo 20 y lo lean en alta voz conmigo. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, esto es ocultismo, ni de su fornicación, esto es inmoralidad, ni de sus hurtos. ¿Qué pasó entre el capítulo 6 y el 9? En el 6 decían, por lo menos reconocían algo de la ira de ese cordero, y decían, escondernos, caed sobre nosotros. En el 9, viendo todo ese juicio que se les avecina, el texto sagrado dice que ni aún así se arrepintieron. Capítulo 13, versículos 4 al 8. Solo estamos en Apocalipsis, no se vaya para otro lado. Apocalipsis 13, 4 al 8. El nivel de involución moral es tal que comienzan con cierto grado de reconocimiento de la ira del Cordero. En segundo lugar, en el Apocalipsis 6, en la sexta trompeta, hay un desprecio y hay una falta de arrepentimiento. Pero en tercer lugar, ya el nivel moral ha bajado tanto que en Apocalipsis 13, versículos 4 al 8 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo el cielo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, es decir, la iglesia que fue arrebatada, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y noten, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Primero, cierto grado de reconocimiento. Segundo, desprecio y falta de arrepentimiento. Tercero, adoración al dragón y al anticristo. El dragón es el diablo, Satanás. Adoración satánica en su máxima expresión. Perdición total, adoración satánica y adoración bestial. Y blasfemias contra el cielo. ¿Sí me estoy explicando? Comienzan con cierto, escóndenos, la ira de él. Pero luego terminan diciendo un corazón tan duro que no hay arrepentimiento, luego blasfemando y adorando satánicamente. Es decir, para que lleguen a ese nivel se necesita haber pasado a la sociedad por el ateísmo, luego del ateísmo llevarlos al animismo, en el animismo convertirlos a la hechicería, al ocultismo otra vez, porque todo es un círculo vicioso, y terminar adorando otra vez a estos seres. Ahora, Apocalipsis capítulo 16, versículos 12. La cuestión se va a poner peor, porque los versículos 12 al 21, hablando ya de las copas de la ira, dice así, 16 versículos 12 al 21. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Por eso algunas de las sellos, copas y sellos, trompetas y copas, algunas ocurren de manera simultánea realmente. Y cuando usted observa, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. A los reyes del oriente, las potencias del oriente. Usted sabe que allá están potencias serias. Es temido esa zona de Corea del Norte, esa zona de China, por allá está India, que ahorita se está volviendo una potencia tremenda, y el de Rusia ya es el reino del norte, es otro reino, y eso también vendrá ahí a meterse en la guerra, no con el anticristo, porque el anticristo realmente es solo el gobierno romano restaurado. Las Naciones Unidas, ese sector de naciones europeas, conformarán su reino como tal, y no todos se van a unir con él realmente, pero para esta guerra, esos demonios que están sueltos los van a unir a todos, a una sola guerra. Y ahora les voy a explicar una noticia que me impactó mucho y tiene mucho sentido para lo que viene, mucho sentido para lo que viene. Mire lo que dice: ¿para qué lo sueltan? ¿Para qué secan esto? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es decir, para mandar sus ejércitos. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y luego dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Escuche, los gobernantes siempre expuestos a influencias demoníacas van a los reyes de la tierra. ¿Y qué dice? En todo el mundo. Por eso esta guerra es mundial, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Me gusta esto como lo narra, porque aunque ellos convocan una guerra para destruir a una nación y a sus aliados, no obstante, amados, el Señor dice, esta es mi batalla. Esta es mi guerra. Y obviamente será una guerra en todos los niveles. Por eso era necesario que hubiésemos pasado por la señal bélica cuando les hablaba de los diferentes tipos de armas. Y hoy en día se habla incluso de diferentes tipos de fuerzas especiales. Estados Unidos ya habló, y creo que de ahí detrás de eso van Rusia y todas las potencias mundiales, China, que no se queda atrás, la India incluso, de algo más allá. Es decir, ya no solamente la marina, las fuerzas navales, ya no solamente la fuerza aérea. Hoy en día se está hablando de las fuerzas espaciales, no especiales, sino espaciales. Porque ellos dicen que vienen seres extraterrestres a atacar la Tierra. Y no, esto no es película, no es cuento. Vaya y escuche noticias. Y se dará cuenta que Donald Trump, de ahí en adelante, por ejemplo, ya empezó una fuerza espacial. Le preguntan ¿por qué? ¿Para qué? Porque tenemos que proteger no solo nuestros aires, sino el espacio, porque el ataque viene de afuera. Y esto hace sentido porque esta generación depravada
va a ser una guerra cósmica y espacial contra el mismo Señor Jesucristo. Porque el anticristo le hará creer que viene un extraterrestre, pero el Señor vendrá de manera física. Recuerden que Él no es que está por allá como en un espíritu, Él está en un cuerpo físico. Él dijo, un espíritu no tiene carne como yo, o no tiene hueso como yo. Él dice, no es físico. El Señor aclara después de su resurrección que Él no se levanta solo como una fuerza etérea o como una especie de viento. No, Él se levanta en un cuerpo físico. La misma esperanza que tiene la iglesia, un cuerpo físico, glorificado. Y obviamente ellos van a tener un equipo espacial para esas batallas. Y obviamente hay una guerra cósmica en el mundo espiritual también. Todos los principados, las huestes espirituales de maldad contra las fuerzas del bien. Pero note otro detalle. Aquí dice el texto sagrado, he aquí, bueno, yo vengo como ladrón, sabemos que no es para la iglesia, sino para los que no están esperándolo. Bienaventurado el que vela, vamos al texto 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, donde será el escenario de esa gran tercera guerra mundial. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Hubo un relámpago, voces, truenos, temblor en la tierra, un terremoto, escuche tan grande cual nunca no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y esto no es simbolismo, como algunos, hoy en día hay unos falsos maestros que dicen que el Apocalipsis es puro símbolo, pura fantasía, como una especie de cuento de hadas. No, la Biblia es la palabra de Dios. Y el Apocalipsis está hablando, aún en simbología, habla de realidades. Y aún cuando habla de realidades, aquí no está hablando de un terremoto simbólico, está hablando de lo que muchos han hablado, el gran megaterremoto de los cuales hablan. Esto ya lo estudiaremos más a fondo en otros de los mensajes. Cual no lo hubo jamás. Pero dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Pero aquí viene un punto que quiero ahondar. Versículo 21. Y toda isla huyó, los montes no fueron hallados, dice el 20. Hay hundimientos, hay lugares de la tierra que van a desaparecer para siempre. Y dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Hice algunos cálculos y luego lo estudiaremos, pero está hablando de aproximadamente 45 kilogramos. ¿Qué pasa con un granizo de 45 kilogramos? Una plancha no sirve para detener algo tan potente. Puede matar a mucha gente. Y los hombres, miren la involución, comienza diciendo, guárdanos de la ira del cordero, después hacen un tipo de desprecio, no se arrepienten, luego hacen adoración satánica, pero luego caen a algo peor, y es, blasfemaron ¿contra quién? Contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Los que se queden en la gran tribulación van a tener que compartir tierra con este tipo de gente tan depravada. Si la gente de ahora parece terrible, esa gente estará a merced de los demonios, a merced de la carne, a merced del mundo, a merced de las tinieblas. Capítulo 17, versículos 8 al 14. Estamos solamente haciendo un paseo ahí para que nos demos cuenta de lo terrible que es el asunto. ¿Me estoy explicando? Ok. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Este es el gobernante y ese gobierno satánico, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, todos los que se queden ahí, dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Él dice, era y no es y será. Tremendo. Luego dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, aquí va a hablar de gobiernos, y esta es la forma como está conformado el gobierno del anticristo. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes,
5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Por eso el tiempo del gran gobierno, en realidad él comienza haciendo pacto en todos esos 3 primeros años y medio de tribulación, pero su máxima potencia de poder lo hará en esos últimos 3 años y medio. Por eso su tiempo es tan breve realmente. Y dice el texto en el cual estaba leyendo, Apocalipsis 17, 8 en adelante, dice el texto sagrado, la bestia, versículo 11, que era y no es también el octavo y es de entre los 7. Está hablando de que es casi una mezcla de gobiernos. Por eso sabemos que ese gobierno es una mezcla de todas las tiranías anticipadas. Por eso estudiamos ya el ascenso del anticristo, el poder global, donde ya ahondamos un poco más sobre esto, y va a la perdición. Este es el anticristo. Y los 10 cuernos, poder que has visto, son 10 reyes, naciones que se unen, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Como todo político, él hará pactos. Por eso ellos siempre hablan de coalición, hablan de pactos. Y obviamente él los pisotea y luego él trata de quedarse porque es un tirano completo. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pero mire el nivel de involución. Comienzan diciendo, escóndanos de la ira, luego terminan despreciando el arrepentimiento, ya no se arrepienten, después hacen adoración satánica y bestial y blasfeman, y en siguiente lugar, ellos caen tan bajo que blasfeman, pero no solo blasfeman, sino que ahora hay pelea, oposición total, hacen guerra contra el mismo Dios. Miren lo que dice el texto, ¿estamos allí? Dice la Biblia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Pero quiénes? Porque es que algunos leen ese texto y piensan, pues pelearán, no sé, los demonios. No, está hablando de las naciones que han sido, no crea que usted eso de la exposición de los ovnis, de los extraterrestres, de todo lo demás es porque sí, todo es una preparación hacia lo que viene. La gente va a estar tan habituada a visitas de arriba materializadas, que cuando venga el Señor Jesucristo y sus ángeles y sus ejércitos y la iglesia en cuerpos glorificados, ellos se van a levantar contra la iglesia, pensando que son los pleiadianos, no sé, los extraterrestres, los venusinos, los marcianos, y van a pelear por algo. Están hablando ya, algo que parecía loco hace años, hoy en día es real. Hablan de fuerzas espaciales. Yo no sé, pero espaciales, ¿para qué? ¿Para destruir un meteoro, como en las películas de Superman, o para qué? No, están hablando de guerras. Y esto está todo preparado. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, la iglesia, son llamados y elegidos y fieles. Ahí está la prueba. Aquellos que dicen que en la segunda venida la iglesia no vendrá con Él, sino los ángeles. Dicen, no, son solo los ángeles que vienen, porque ellos piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero aquí dice que los que están, es decir, los que ya vienen con Él, después de ese arrebatamiento, 7 años antes, 7 años después, segunda venida, son los llamados. ¿Habrá algún llamado aquí en esta noche? Y elegidos y fieles. Ahora, solamente estamos analizando esto para que usted se dé cuenta lo tremendo que es el asunto. ¿Cuánto lo estamos recibiendo hoy? Ahora, como siempre, todo gobierno tiránico, y entre las reglas de todo tirano siempre está esto, que toda plataforma luego tienen que destruirla para ellos quedarse solos en el poder. Por eso cada vez que un tirano llega al poder, él tiene que desarmar todo lo que en un futuro pueda ser oposición para él. Tiene que matar, desarmar, destruir, ideologizar, cambiar, quitar, incluso todo lo que tenga que ver con fuerzas militares, toda idea que pueda ser opuesta a ellos. Por eso el cristianismo es lo más odiado por las tinieblas,
porque no se puede manipular ni controlar a un verdadero cristiano que sabe que aunque se ora por los gobernantes y los gobernantes se ponen a hacer cosas en contra del gobernante del universo, ellos no se le van a doblegar. Por esa razón ellos tienen que destruir el cristianismo desde adentro, desde afuera, pero quieren acabar con el cristianismo. Pero en otro detalle tremendo, capítulo 19, versículos 17 al 21. ¿Cuántos están contentos con este paseo en el libro del Apocalipsis? 19, 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios después de esta guerra, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Porque esto no es como el modelo marxista, que presenta que los de arriba son los malos y los de abajo son las almas de Dios, sino que te presenta la realidad. Tanto los ricos como los pobres, los gobernantes como el pueblo están podridos en su maldad, en su iniquidad y en su pecado. Y la razón de la ruina de las naciones es el pecado del hombre. Y aquí lo dice clarito: libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Mire el descaro. Sí, lo mismo. Yo estoy hablando, la gente que comenzó diciendo escóndanos de la ira, después no se arrepienten, después adoran al diablo y a la bestia, después blasfeman, después pelean contra él, y mire lo que hacen. Lean conmigo, por favor, el que sigue. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Miren, estaba escuchando y dijeron que hay naciones que jamás se van a unir, a menos que haya un ataque desde afuera de la tierra para esas naciones. Ellos dicen: nosotros no nos vamos a unir, porque nuestras ideologías políticas, nuestros intereses, nuestros conflictos de poder impiden que nos unamos. Pero cuando empiecen a atacarnos desde arriba con tecnología más avanzada, dicen ellos, entonces vamos a tener que unir fuerzas, porque la extinción de la humanidad va a llegar. Y el texto sagrado dice que ellos se unirán, pero dice: a los reyes de la tierra y ejércitos reunidos para guerrear. ¿Contra quién? Contra el que montaba el caballo. Esto habla de guerra. Y contra su ejército y la bestia. Qué horror y qué error terrible que ellos cometerán, pensando que tendrán oportunidad contra él. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, mire, ellos ni siquiera van a ir al trono blanco, al trono del juicio. Ellos aquí, en su segunda venida, en otro juicio que se llama juicio de las naciones, juicio de Israel, del cual ya estudiamos, pero aún sin juicio van a ser lanzados de inmediato a ese lago de fuego. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. La involución a oposición total. Hacen guerra espiritual porque son hechiceros, la mayoría de ellos, cósmica, espacial, aérea, terrena, usan todas sus fuerzas. Mateo 25, 41 nos dice una palabra fuerte para ellos. ¿Quiénes son ellos? Vamos a Mateo 25, 41. La Biblia le llama a esa generación, y esto es bueno, cuando usted lo entiende de esta manera va a poder comprender mejor. Mateo capítulo 25, versículo 41. Una vez que termine este tiempo de la tribulación en pleno Armagedón, cuando ocurre la segunda venida de Cristo, aquí en la tierra, aquí el Señor va a establecer, antes de empezar su milenio, antes de empezar su reino milenial, un juicio que se llama el juicio de las naciones y el juicio de Israel. Y ante ese juicio, la Biblia dice que
las naciones que hayan pasado por este tiempo, no la iglesia, porque la iglesia ya no está acá, los que hayan pasado por este tiempo. Y una forma de darle en lo más profundo a un arrogante, que todo tirano, todo dictador, toda persona que tiene esa tendencia dictatorial, una de las cosas que a ellos más les encanta es que la gente les haga pleitesía. Ellos, eso son psicópatas en su mayoría. Ellos quieren que cuando hablen todo mundo haga reverencia. Pero una de las formas de saber cuando alguien es un tirano es cuando no le prestan atención en público, en uno de sus discursos. Y ellos muestran su maldad, porque a ellos no les gusta. Ellos quieren que todo el mundo se rinda a sus pies. Pero algo tremendo es que la Biblia dice que esta gente que pasará por aquí después de haber oído esos discursos incluso del tirano anticristo, que blasfemarán contra Dios y todo lo demás, ellos van a ser puestos ante un juicio. Pero la forma más tremenda de darle en el corazón, digámoslo así, de esta bestia, de este terión llamado el anticristo, es que no todos se le doblegarán. No todos se le doblegarán. Y eso lo estudiaremos cuando estudiemos específicamente los santos de la gran tribulación. Y esto es tremendo porque obviamente en Mateo 25, si usted está allí, habla del juicio de las naciones y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, versículo 31, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Esto cuándo es? Aquí, en el antes del milenio. Dice: se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, las que pasaron por ese proceso, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, diga conmigo: derecha, ovejas; diga izquierda, cabritos. Y el Señor empieza a dirigirse a ellos, pero vamos a ver al 41. El Señor dice a los cabritos, a los de la izquierda: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, ellos van a pasar de inmediato al lago de fuego. Ya no van a volver a resucitar para ir al trono blanco. ¿Por qué? Porque ya fueron enjuiciados. Por eso la generación, moralmente hablando, de los tiempos tribulacionarios es la peor generación. ¿Por qué? Porque aún los más malos de los más malos que mueren ahora, hasta los pederastas y violadores de niños y toda esa gente, va al infierno. Pero luego resucitará e irá al trono blanco para recibir juicio. Pero la generación que viva aquí en estos 7 años, a los 7 años de enfrentarse con el Cordero tontamente, a ir a guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, ellos van a recibir una palabra tan fuerte de la boca del Señor que les dice: malditos. Y la palabra malditos traduce la idea de excomulgados, echados fuera. Ustedes van a ser sacados. Y les dice, porque la Biblia dice que el anticristo, el falso profeta, será lanzado vivos, siendo los 2 primeros seres humanos en estar en el peor lugar de toda la eternidad, llamado el lago de fuego. ¿Cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego? El infierno es un lugar donde hay almas. El lago de fuego es un lugar donde habrá almas y cuerpos. Por eso a esto los mandan vivos, es decir, gente con cuerpos físicos. Amados hermanos, de esto es que el Señor nos quiere librar. Malditos les llama y persecutores. ¿Por qué son malditos? Porque ellos persiguieron a los santos, persiguieron a los 144,000 sellados, persiguieron a los 2 olivos, persiguieron a estos 2 testigos, persiguieron a los santos de la gran tribulación y los decapitaron. Por eso yo les mostraba la otra vez en el estudio cómo desde Apocalipsis 6 habrá almas al pie del altar diciendo: ¿hasta cuándo no cobras venganza de los que moran en la tierra?
porque esa religión, para los que estudiaron conmigo el tema del ascenso del anticristo al poder global, saben que la religión del anticristo es una mezcla de religiones. Él le encanta lo híbrido. Por eso la estatua de la visión en el libro de Daniel habla primero de un gobierno que tiene una cabeza de rey que es de oro, que es Babilonia, pero también habla de otros elementos en su cuerpo, habla de bronce, habla de plata, habla de hierro, y luego abajo dice entre hierro y barro, porque ese último gobierno es un gobierno mezclado. Él mezclará todo lo que tenga que mezclar. En otras palabras, es como la fusión de todas las bestias, de todos los reinos bestiales, de toda la maldad, de todo lo inhumano. Y estos perseguirán. Por eso esta generación se le llama maldita, porque será una generación que se atreverá a blasfemar contra Dios, ni viendo, ni oyendo, ni sintiendo. Es más, ya cuando estudien conmigo se darán cuenta que habrá un tiempo de 5 meses en este tiempo de la gran tribulación. 5 meses, algo que nunca ha ocurrido sino hasta ese momento, donde nadie podrá morir. 5 meses donde Dios abrirá las puertas del abismo. Dios permitirá que se abran las puertas del abismo, y el abismo es la cárcel de los peores demonios. Es decir, el diablo es terrible, pero los que están atados allá, entre ellos el rey Apolión, es peor. Por algo los tienen atados y el diablo anda suelto, porque cuando ellos salgan, ellos atacan el cosmos, ellos hacen caos, y la Biblia dice que ellos vendrán y atormentarán a la gente aquí en la tierra. Y muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Todos los intentos de suicidio que hagan no les servirán. Todos los que saben de medicina saben que ciertas partes o ciertos tipos de heridas son muerte literal, muerte inmediata. Pero ni eso le funcionará. Ni volverse loco lo librará. Nada. Ni drogarse, porque a los drogados se les abre la percepción espiritual y ven más el mundo espiritual demoníaco. Nada les impedirá sufrir lo que ellos merecen, la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque Dios es malo, tiene impiedad. No, porque aunque Dios les dio la oportunidad, pero ellos comienzan medio reconociendo la ira, pero terminan blasfemando, insultando, ocultismo, provocando, y la gente piensa que se puede burlar de Dios. Hasta el día de hoy la gente piensa que el Dios de la Biblia es un payaso del cual se pueden burlar, pero la Biblia dice claramente: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted y yo, los que ya son bautizados o somos bautizados, tenemos la oportunidad de cuidar esta salvación tan grande. Los que aún no lo son, Dios todavía los tiene con vida, y la Biblia dice que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, y que es mejor un perro vivo que un león muerto. Los que están apartados pueden volver al Señor todavía. Hay oportunidad aquí y ahora. Ya cuando llegue allá ese momento, los que tendrán oportunidad no son los que ya conocieron, sino los que nunca habían conocido, y eso lo vamos a estudiar a fondo. Pero el precio de la mayoría será decapitación. Y hoy en día algunos no quieren volver a la iglesia por cualquier cosa, mucho menos porque los anda persiguiendo el gobierno mundial de aquel entonces. Así que, amado hermano, ahora hay oportunidad de vivir en santidad. Vamos a orar, póngase de pie. Espero de corazón que esta palabra les pueda hacer de reflexión. Ya les había dicho que Dios nos va a guardar de toda la ira, de la oscuridad, de los cataclismos, de los problemas, de la guerra. Pero también nos quiere librar de esa generación depravada que existirá en aquel entonces. Una generación tan depravada que tendrá la ley a su favor para hacer daño. Y eso es lo peor. Las naciones tiranas demuestran lo que es vivir en pequeña escala en una nación donde elevan la tiranía a rango de ley, y donde es lícito ante esa ley humana matar a un cristiano. Es lícito decapitar, es lícito quemar, es lícito colgar, es lícito matar. Por ley. Porque hay países donde los estados han decretado que es considerado un crimen de lesa humanidad
que alguien hable de que hay otro más grande que el tipo que está ahí en el poder. Y eso no pasó en la época de Hitler, está pasando aquí ahora. Los que miran las naciones de las que hemos hablado, porque ya hablamos de ellas, encabezado por Corea del Norte, de los países más peligrosos del mundo para ser cristiano. Y aquí en este país donde por la gracia de Dios hasta tenemos privilegio de congregarnos, donde tenemos nadie nos está amenazando, o alguno que tiene miedo porque no. Hay países donde si se congregan ellos saben que en cualquier momento les caen y los pueden matar. Pero ellos dicen, no importa, puede ser mi último culto, pero yo voy a ir a adorar a Dios con todo mi corazón. Amado hermano, vale la pena que le demos a Dios lo mejor de lo mejor. Vale la pena que le seamos fieles al Señor. Vale la pena que le diga, Señor, gracias porque hoy me estás mostrando en tu palabra santa y preciosa de que tú me estás guardando. Él te está mostrando como una película, como un reflejo, como una revelación de qué Dios te ha guardado, pero también de qué Dios te va a guardar. A mí, amado hermano, sé fiel al Señor. Amada amiga, amado hermano, entrégale tu vida al Señor. No dudes más, entrégale tu vida al Señor antes que sea demasiado tarde. Habrá alguno que pueda darle gloria a Dios esta noche y pedirle a Dios misericordia por los que aún no la tienen y valorar la gracia de Dios esta noche. Alguien puede aplaudir por un momento la gloria del Dios del cielo. A su nombre sea la gloria. Porque tú hay poder en el nombre de Jesús. Suelta, Señor, las almas. Reprende la incredulidad. Yo venceré, reprende toda obra de las tinieblas. Suelta esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Aleluya. Por encima de la prueba, yo venceré. Por encima de la tormenta, yo venceré. Por encima de mi soledad, nunca retrocedas. Yo venceré. Vas a vencer no quiera, en el nombre de yo Jesús. Venceré, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Oh, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Oh, aleluya. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Pelea la buena por batalla. Encima de no te la apartes. Yo no renuncies. Venceré por no te alejes. Encima de la Sigue adelante. Yo venceré por encima de mi soledad. Yo venceré. Aunque el diablo no quiera. Yo venceré. Hoy por encima de la prueba. Yo venceré. Por encima de la tormenta. Yo venceré. Por encima de mi soledad. Yo venceré. Y aunque el diablo no quiera, yo venceré. Hoy yo venceré. Caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sí, Señor. Aleluya. Y yo venceré. Caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Hoy yo venceré. Alguien que lo alabe. Caminaré, pelearé esta batalla. Alguien que lo exalte esta hora. Porque tú
tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, Aleluya. caminaré, pelearé esta Y batalla. Ramashanda Ramakanda Porque tú me hay poder en sostienes, su nombre. tú me das la fuerza para seguir peleando. Sea cual fuese tu batalla, Hoy continúa. yo venceré, No desistas. caminaré, No renuncies. pelearé Sigue esta adelante. batalla. Vale la pena. Porque tú me Vale la sostienes, pena seguir. tú me das la fuerza para seguir peleando. Oh, Ramabashaya. Y Kararabashanda Ramahaya. Alguien que lo aplauda al Rey de la Gloria en esta noche. Aleluya. 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 Shataramahaya. Los peores momentos de la humanidad todavía están en el futuro, pero los mejores momentos de la iglesia todavía están en la eternidad, todavía están adelante. No retrocedas, iglesia, sigue adelante, sigue adelante.